¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto recibirlos nuevamente en este 6 de diciembre ya del 2023. Estos últimos 3 días aquí en Jalapa ha estado haciendo un frío atroz. Uf. Un frío que quien habita en el puerto de Veracruz no aguanta, ¿verdad, mi No, querida no, Mónica? olvídate. Pues yo tengo 13 años ya de haberme avecindado en Jalapa y sigo sintiendo el frío como el primer día y más estos fríos tan húmedos de los últimos días. Me imagino. Mónica, pues bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias Me a ti. gusta siempre platicar de un poco de la historia de nuestros invitados. Y bueno, pues yo quisiera platicarles a ustedes que Mónica pues es periodista, ¿no? De profesión, pues tiene de estudios doctorales en cuestiones relacionadas ¿Comunicación? con comunicación y es una experta en temas relacionados con género, con mujeres, y pues ella es una de las pocas especialistas que hay en este estado, que bueno, pues no son consecuentes, no son fáciles pues de dejar las cosas como las vemos en este estado en el que se dijo cuando comenzó esta administración que las mujeres, los desaparecidos y las desaparecidas iban a ser una prioridad. Se habló de que la atención hacia las mujeres iba a ser sin parangón, ¿no? Se hablaba de que iba a haber una atención sin ecuanón, y lamentablemente, pues desde hace 5 años creo que la titular del Instituto Veracruzano de la Mujer no existe, ¿no? ¿Ni existe el instituto? Ni el instituto, un instituto que perdió dinero de la federación, tuvieron que devolver dinero cada año porque simple y sencillamente se olvidaron de eso. Mónica, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Dame la oportunidad de decirle a tu auditorio que te aprecio y que en todos los espacios mediáticos en donde tú estés, que me hagas el favor de invitarme, yo siempre te acompañaré, agradeciéndote la atención que me brindas de considerar que tengo algo que decir y que estaré muy gustosa siempre de compartirlo. Y te agradezco porque en otros momentos lo has hecho. Nos has pues ilustrado con toda la información que tú manejas. Mónica, pues fíjate que no es fácil el tema de la mujer en Veracruz, la circunstancia que viven hoy las mujeres en Veracruz. Me hice unos acordeoncitos hoy, Mónica, porque pues me parece que la circunstancia de lo que está ocurriendo en Veracruz, a pesar de lo que se diga, a pesar de lo que se señale por parte de las autoridades, es una realidad terrible. Es espantoso. Lo que está pasando es grave. Nosotras las activistas, hace un par de años, a nivel nacional, hace un par de años, quizá 2, dijimos que el Estado que guarda la violencia en contra de las mujeres estaba en alerta nacional. Es tan grave que habría que declarar al país en alerta de violencia de género. Así, de esa magnitud. No y Veracruz es de las 32 entidades la segunda que durante prácticamente 5 años en forma ininterrumpida se ha mantenido por sus muy altos índices de violencia, que no ha cejado ni un segundo de ocupar la atención de las mujeres, que claramente de las autoridades no. Y es que hay que decir, amigos, que desde hace ya varios años, 3, 4 años por lo menos, el número de violencia, de feminicidios, de atentar contra las mujeres, pues diariamente alcanza aproximadamente a 11 víctimas. Así es. Y además hay un dato, mi querido Walter, que si me lo permites, hay que mencionar y hay que traer al recuento del análisis de las cifras, del que poco estamos hablando y que es igualmente preocupante, que es el de las mujeres desaparecidas. Tenemos unas cifras muy alarmantes en Veracruz de mujeres desaparecidas. Y lo digo siempre, y no lo digo de manera irresponsable, si tenemos un índice tan elevado de mujeres desaparecidas y tú observas las fichas de búsqueda y en esas fichas de búsqueda notas que entre las mujeres desaparecidas hay una edad promedio y hay características físicas en promedio, eso por lógica te lleva a inferir
que se trata de un asunto de trata. Crimen organizado. Crimen organizado y trata, y en el Estado. Y de eso nadie habla. Entonces, no nada más es feminicidio y no nada más son las cifras de las violencias, las distintas. Es además las desaparecidas. Que mujeres además, y niñas. Que además de lo que tú refieres y de lo que uno infiere, habría que decir que en Veracruz se habla de una cifra negra, una cifra que no está reportada sino por los colectivos, las colectivas, en la que pues se estima conservadoramente que el número de desaparecidos en el estado supera las 17,000 personas. Y no es el único ámbito en el que hay un subregistro. Qué bueno que mencionas este tema. Los gobiernos todos y los que prometen resolver los problemas públicos más, como este, sienten que es un agravio directo, que es un intento de denostación de sus opositores el hacer públicas las cifras de estos fenómenos delictivos y de violencia. Y entonces, lo que deberían de hacer, que es actuar para tratar de disminuir las cifras y prevenir las acciones que las motivan, eso no lo hacen. Lo que hacen es disfrazar las cifras. Maquillarlas. Entonces hay dos, por lo menos en cuanto al tema de feminicidios de manera específica, hay dos situaciones que hay que mencionar en forma muy clara. Por un lado, este gobierno federal y este gobierno estatal, en sus fiscalías, han tratado de promover una reclasificación del delito para evitar que muchas de las muertes violentas de mujeres sean consideradas como feminicidios. Entonces, las clasifican como homicidios dolosos o culposos. Le cayó la bala. ¿Quién sabe? No era contra ella, no la iban a matar, iba caminando por ahí y le cayó la bala, ¿no? Le disparó una nube. Entonces, esa situación por un lado, la reclasificación es una acción deliberada de parte del gobierno para tratar de ocultar la magnitud del problema público en cuestión. Y por el otro lado tenemos el problema procedimental, que efectivamente las fiscalías, los jueces y las juezas y quienes están a cargo de la impartición de justicia carecen de perspectiva de género y efectivamente al momento de hacer las indagatorias correspondientes, pues no consideran que un factor importante dentro de la investigación sea que la víctima era mujer y entonces, bueno, pues queda en otro tipo de clasificaciones por cuestiones relacionadas con el criterio que utiliza la autoridad respectiva para hacer la clasificación debida. De un delito, claro. Entonces sí, efectivamente hay un subregistro. Pues mira, sin querer, vamos con este primer tema que es el de feminicidio. Y pues para darles aquí a ustedes, amigos, un dato, pues quiero comentarles que en los últimos 3 años, de acuerdo con declaraciones del propio Poder Judicial del Estado de Veracruz, en todos del 2021, perdón, del 2021 al 2023, hay solo 68 expedientes, Mónica, por feminicidio. Y fíjate que hace un momentito mencionabas que hay otras organizaciones que tienen otras cifras, ¿no? Incluso en algún momento colectivas nacionales, un poco en desacato a esta reiteración de presentar cifras maquilladas, nos constituimos en un colectivo al que denominamos nosotras tenemos otros datos, justo en burla, ¿no? En sarcasmo, decirte, no, a ver, no inventes, ¿no? Permíteme tantito que te saque el ábaco y contemos juntos. Entonces, bueno, a la par o paralelamente a esas acciones que a nivel nacional se han llevado a cabo, por ejemplo, en el estado de Veracruz está, y hay que decirlo, está el trabajo que se realiza desde el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres, que además lo hacen con una metodología muy simple, querido Walter. Ellas contabilizan
los casos de feminicidio a partir de las consignaciones que se han hecho de estos delitos en los medios de comunicación. De ahí es de donde retoman los casos y al contarlas, simple y sencillamente no son equiparables las cifras. El número de feminicidios del que da cuenta el observatorio es superior al que da cuenta el Sistema Nacional de Seguridad Pública el que registra esta cifra y ahí ya hay una disparidad. Pues bueno, fíjate que estas cifras que yo te estaba dando del 2021 al 2023, hay solamente 68 expedientes, amigos, reconocidos como feminicidios en el estado de Veracruz. Lo alarmante o lo grave o lo preocupante no es este subregistro que al final del día, como estaba diciendo Mónica, debe ser infinitamente superior al que las autoridades refieren. Lo más grave de esta cifra es que de estos 68 expedientes que datan del 21 al 23, solamente, Mónica, 8 han culminado en sentencias condenatorias. Ese es el problema. 8 de los 68 feminicidios oficialmente reconocidos han terminado en una condena. Yo no sé si tú lo recuerdes, seguramente sí, tu oficio periodístico te lleva a tener una gran memoria. El 8 de marzo de este año, le pareció buena idea al gobernador promover como acción, como logro de su gobierno, y además lo sacaron en video. No sé si fue spot o no fue spot, o solo fue una pieza de video que produjeron, para decir, nosotros estamos actuando, tenemos 8 encarcelados, y dices, ajá, ¿qué porcentaje significa solo de la cifra que ellos reconocen? No es ni el 10%, vergüenza le debería de dar reconocer que su incapacidad institucional les lleva a no poder concretar las investigaciones que lleven a sentencias firmes. Eso solo nos habla de los altos índices de impunidad que existen en la materia. Y te voy a decir algo, querido Walter, en materia de violencias contra las mujeres, todas, la mayor parte de los casos que existen ni siquiera se denuncian. Ese es otro punto del que vamos a hablar en un momento. Pero también nada más para referir algo que dijo Mónica ahorita en relación a esta celebración del 8 de marzo pasado. No solamente hicieron ese video en el que se vanagloriaban, se vanagloriaban, se regodeaban de haber sido eficaces en estas sentencias, sino que también pusieron pendones en el Palacio de Gobierno. Lo han hecho todos los años, amigo. Refiriendo que en este gobierno las mujeres son importantes. Amigos, vamos a ir a un corte comercial. Vamos a empezar con el primer corte comercial. Regresamos en 1 minuto, en 2 minutos aproximadamente, perdón. Y estamos aquí en un momento. Amigos, estamos de regreso, pero antes de platicar aquí, de volver con Mónica, quiero decirles a ustedes que tenemos que ser solidarios y echarle porras este fin de semana a mis queridos Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, que van contra los Tigres. Va a estar difícil, ¿no? La clasificación, pero no imposible. Así que, bueno. Mónica. Muy bien. Vamos, Pumas. Regresamos contigo. Oye, pues fíjate que estábamos señalando aquí que ni siquiera al 10% han llegado a las sentencias condenatorias. Sin duda, esta circunstancia refleja una verdad incómoda, ¿no? Que aquí el feminicidio en Veracruz no solo es lenta la justicia, sino que quizá ni existe. Es omisa la justicia. Y yo te voy a decir una cosa. También hay que ser justos. Yo conozco a la fiscal en materia de feminicidio, es una mujer comprometida, que tienen un cerro de expedientes con el que jamás van a acabar de procesar, porque el personal es insuficiente, porque se le ha disminuido el presupuesto al área. Entonces, vamos encontrando que el camino es mucho más largo del que solo se muestra en apariencia. Y entonces eso te da cabal cuenta de cuál es el verdadero interés de un gobierno
para atender un tema como el tema de mujeres. Poner pendones de las mujeres que tú colocas a modo al frente de dependencias es fácil. Darles presupuesto para que las dependencias funcionen debidamente, para que la justicia llegue, para que se pueda avanzar en la prevención, para que pueda haber acciones que sean contundentes para atender una problemática tan severa como esta. Eso es difícil, eso no lo hace cualquiera. Mónica, y la omisión se convierte en un acto criminal Así es. cuando una institución encargada de velar por la seguridad de las mujeres pierde presupuestos federales. Así es. Tiene que devolver dinero federal porque simple y sencillamente no hay una titular en el Instituto Veracruzano de la Mujer que es la que tiene que ser la responsable de firmar oficios, circulares, memorándums, etcétera, etcétera, y desde luego los presupuestos. Hay muchas cosas que comentar al respecto y si tú me lo permites voy a tratar de englobarlo de la forma más estructurada que me sea posible. Acabo de cumplir 49 años, amigo, y tengo 27 años haciendo militancia activa feminista. Tuve el privilegio de ser parte de las mujeres que discutimos la ley por la que se creó el Instituto Veracruzano de las Mujeres. Acompañé junto con otras mujeres veracruzanas la iniciativa que en su momento presentó la entonces diputada local Mireya Toto. Y a partir de eso, después acompañar a la primera directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres, desde la sociedad civil, para que su gestión fuera efectiva, y a la segunda y a la tercera yo misma contendí por la dirección del Instituto Veracruzano de las Mujeres en 2010. Con esto te quiero decir que hay una consecuencia congruente de acompañar la causa de las mujeres a lo largo de todos estos años de vida y jamás habíamos estado tan mal como estamos ahora. Platicarte que para mí la agenda de las mujeres es prioritaria y como lo primero realmente son las mujeres, junto con otras colectivas nos reunimos con el hoy gobernador cuando estaba electo para plantearle la agenda de las mujeres entre cuyos temas se encontraba prioritariamente el Instituto Veracruzano de las Mujeres. Y él ante nosotras se comprometió, razón por la cual nosotros le elaboramos una agenda y le acompañamos para la realización de ese evento que tú refieres, que es el evento de cero tolerancia de violencia contra las mujeres, que lo hicimos nosotras en compañía del gobierno del estado. Fue un acto de confianza de las feministas de la sociedad civil para este gobierno que nos defraudó. Porque les habló nos muy bonito. Engañó. Antes de tomar posesión estuvo reuniéndose con ustedes. Sí, en efectivamente. El espacio Jalapeño, si no me equivoco. En varios lugares. Tuvimos varias reuniones con él. Yo recuerdo una reunión que hubo ahí. Sí. Estuvo también incluso un funcionario que hoy ya no está, que era el secretario de gobierno. Justamente eso te iba a decir. Puedo decirte, y lo digo abiertamente, íbamos bien hasta que este sujeto intervino. Y en ese momento todo se paralizó. Y a lo largo de estos años, escuché en varios momentos al gobernador decir que no era necesario que la nombrara, que no hacía falta, o que por qué no la elegían a ella misma. Bueno, primero porque la ley contempla un procedimiento, por eso hice la referencia a la creación. Cuando creamos el instituto, nosotras buscamos que quedara plasmado en ley que se garantizara su ciudadanización. Para eso está conformado por dos consejos, el consultivo y el social. Estos consejos deben de ser quienes emitan la convocatoria para las personas, las mujeres que aspiren a la dirección puedan reunir el perfil específico que se cita en la ley y entonces se constituya una terna que es presentada al gobernador, quien decide por su libre juicio de las tres personas cuál de ellas es la que le considera más adecuada para el desempeño del encargo. ¿Están vencidos los consejos? Tendrían que haberse renovado los consejos para entonces de ahí emanar la convocatoria que no existe. No puede ser la misma persona porque no se está realizando el proceso como la ley lo contempla. Porque además, hoy sí, pero en su momento no, la titular actual no tenía el perfil necesario contemplado en la ley para ocupar este cargo. Hoy sí tiene 4 años de experiencia en la materia. Pero el tema no es ella, porque además a mí misma me tocó ser encargada de despacho. O sea, uno vive violencia institucional con esa reiterada condición en la que no te reconocen pues el cargo que finalmente estás desempeñando. Lo que pasa es que
jerárquicamente ella no puede ejecutar algunas de las acciones de política pública que le correspondería a su encargo, pero además se está incurriendo en serias omisiones por cuestiones de carácter presupuestal y de acciones que no se llevan a cabo con las cuales se incumple. Y desde luego ni siquiera estamos hablando de la grave disminución de la plantilla de personal del instituto por temas de violencia laboral al interior de la institución que debe de prevenir la violencia en el gobierno veracruzano. Entonces, bueno, es grave. Es muy, muy grave y un problema que no se resolverá ya en lo que resta de esta No, por eso yo estoy insistiendo mucho de una rueda de prensa en compañía de las compañeras de la red a la que yo pertenezco, que presido, haciendo un llamado muy claro a las personas que aspiren a gobernar Veracruz, que al parecer serán 3, una mujer y 2 hombres, para que se pronuncien y presenten su plan para atender la política pública veracruzana en materia de mujeres. Que en todo este periodo que no ha sido de pre-campaña ni de campaña... Nadie ha hablado de eso. Nadie ha hablado de eso. Incluso la señora... ni de las infancias tampoco, ¿eh? De la señora precandidata, ella utiliza el tema de es tiempo de las mujeres. Bueno, si es tiempo de las mujeres, pues vamos viendo cuál es su política, su propuesta de política pública en la materia, porque nos quedaron a deber. Yo lo dije en esta rueda de prensa que te refiero hace unos días y lo repito ahora. Este ha sido un sexenio perdido para las mujeres. Vamos a otro corte, el segundo, ahorita regresamos. Amigos, muchas gracias por seguirnos acompañando. Mónica, Ana Miriam Ferráez Centeno, diputada local, que repitió. Y que quiere repetir más. Y que quiere repetir, sí, bueno, esto de la reelección de los legisladores es... Hasta 4. Algo muy singular. En el Congreso de la Unión, pues nada más el 90%, 471 diputados se quieren reelegir. Y aquí en Veracruz, de los 50 que hay, no sé cuántos tengan este interés, pero la verdad es que su trabajo legislativo pues deja mucho que desear. Y no es que yo lo diga por decir, ¿no? Hay muchísimas evidencias de esto que está sucediendo. Pero bueno, a lo que yo me quería referir es que el 28 de febrero Ana Miriam presentó una iniciativa para, o habló de que iba a presentar una iniciativa para hablar, incrementar y tipificar la violencia vicaria. Hoy, diciembre del 23, han transcurrido 10 meses. Este tema no ha tocado piso en el pleno del Congreso veracruzano y la violencia vicaria hoy es un tema que, de acuerdo con el acordeón que yo me traje, está siendo un tema muy acuciante, muy peligroso y muy grave, porque también, precisamente algo que tú referías con los feminicidios, está sucediendo con la violencia vicaria. Es tanta la omisión de las autoridades, es tanto el compadrazgo del que se valen algunos hombres para pagarle a los jueces para que dilaten los procesos, que hoy la gente, las mujeres, prefieren mejor no denunciar la violencia de la que están siendo objeto. La violencia vicaria tiene que ver, amigos, con aquella violencia que se ejerce en contra de un cónyuge y que se utilizan a los hijos de ese matrimonio para poner en contra de determinado cónyuge al otro. Esto puede ocurrir también de igual forma de parte de los hombres o de parte de las mujeres, pero es muy evidente porque eventualmente somos los hombres quienes tienen esta capacidad económica. También las mujeres pueden dar pensión alimenticia si se demuestra que ganan más dinero que el excónyuge. Pero en términos generales, digamos, y por el comportamiento patriarcal al que estábamos acostumbrados, así es un común. La tendencia mayoritaria es que la ejercen los hombres con respecto a las mujeres. Y aquí también tenemos una circunstancia muy, muy grave. Otra vez volvemos a las cifras oficiales y es tremendo referirles, amigos, que
De acuerdo con las cifras que el propio Poder Judicial de la del Estado existen, en el Estado de Veracruz solamente hay registrados, ¿qué crees? 35 casos de violencia vicaria en un estado donde somos una población de casi 8 millones de habitantes. Solo 35. Solo 35 expedientes sobre violencia vicaria existen en el estado. A nivel nacional, en la República Mexicana, hay registrados más o menos 3.152 casos de madres que han reportado violencia vicaria en contra de sus cónyuges, lo que más o menos en términos generales arroja que en una condición de indefensión y de violencia están viviendo aproximadamente 6.175 infantes que tienen que soportar y enfrentar esta circunstancia. Y bueno, vuelvo al tema de Ana Miriam Ferráez, la diputada de Jalapa, que se llenó la boca diciendo que pues iba a lograr que esta iniciativa para tipificar la violencia vicaria saliera adelante. Ni siquiera, ¿no?, su grupo parlamentario ha podido llegar a discutir con seriedad este tema, y hoy en el estado de Veracruz no hay quien atienda este problema. ¿Cómo enfrentar este tema también, Mónica? Bueno, permíteme hacer un pequeño recuento en este asunto y comentarte que la iniciativa originalmente la elabora la diputada Ruth Callejas. Okay. Esa es la misma iniciativa que retoma la diputada Ana Miriam Ferráez por cierta ósmosis que ocurrió allí en el proceso. Exactamente la misma iniciativa. Exactamente la misma iniciativa es la que ella presenta, y nosotras, como tú bien sabes, en el capítulo Veracruz de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo, tenemos 8 diputadas locales. Una de ellas es la diputada Ruth Callejas, las 2 diputadas priistas. Del PAN es la diputada Nora Jessica, la diputada Itzel Yescas, la diputada Vero Pulido, la diputada Citlali, y ya no me acuerdo quién me falta. La Verde Morena. Bueno, ok. Entonces, platicamos este tema internamente y decidimos soltar la iniciativa para darle nuestro apoyo a la ley Monse, pensando que podía ser una por otra, y entonces vamos por el bien mayor, que es el apoyo a las mujeres. Esta es la segunda legislatura paritaria en la historia del Congreso del Estado de Veracruz, y es la peor legislatura que ha habido en el poder legislativo veracruzano. No han aprobado ninguna sola iniciativa para mujeres, de ningún grupo parlamentario. La mayoría que ejerce Morena en el Congreso local no ha permitido pasar ninguna iniciativa de la oposición en general, pero iniciativas de mujeres, ni siquiera las que ha presentado Morena han sido aprobadas. De tal manera que, ciudadanas y ciudadanos, yo les invito a que ustedes tomen su decisión electoral, sobre todo cuando se trate de una persona que aspira a ser reelecta a partir del resultado que les dé del trabajo legislativo que han desarrollado, porque si no, estamos reeligiendo gente que no va a trabajar. Y desafortunadamente en eso no se puede, la sociedad no interviene. No, ¿cómo no? Sí interviene. ¿Cómo no? Hay que aprender a exigirle, oiga, a ver cuáles iniciativas presentó usted y cuáles le aprobaron. Y entonces así voy a tomar la decisión de si yo le refrendo mi confianza o no le refrendo mi confianza. Pero en el caso de los que se van a reelegir, ahí no puedes tú. No, es su partido político. Es su potestad. Es su partido político el que decide respaldarles o no respaldarles. Sí, así es. Y eso es muy terrible. La verdad es que esta revisión, teníamos que hacer una revisión de cómo fue que se autorizó la reelección, porque además esta reelección ya va a empezar a funcionar también para los alcaldes. Sí, así es. En el caso de los diputados locales, diputados y diputadas locales, ellas y ellos pueden reelegirse hasta 4 veces. 4, son 12 años. 4 veces. Ahora, yo te voy a decir una cosa, mira, yo ahí tengo una opinión personal al respecto. Qué bien si es un legislador o legisladora, pues que da resultados, ¿no? Por ejemplo, yo jamás imaginaría, digo, ya fallecido, a un Porfirio Muñoz Ledo,
haciendo campaña proselitista en la calle, un hombre de su talento y de su conocimiento de la ley, pues evidentemente tenía que ocupar posiciones plurinominales y claro que repitió en varias legislaturas, aún no existiendo la reelección en legislaturas no inmediatas. Brincadas, claro. Pero su alto expertise en la materia lo justificaba. El tema ahora es que no estamos justificando con resultados la reelección de muchos legisladores y legisladoras, y eso es muy grave. Hoy tenemos un legislador binario o no binario. No binarios. No binario. No binario. Yo, la verdad, esto del lenguaje incluyente no lo admito, pero... Amigo, no pero, es una voluntad, no es una ley, perdóname. Sí, yo sé que este es un tema que... Muy respetuosamente, tu preferencia personal no, pero no está en la Mónica, ley. pero vuelvo a esto, o sea, yo no estoy de acuerdo, no lo comparto, no lo admito, porque además es una degradación del idioma. Pero más allá de esto, yo quiero referirme a este diputado no binario, porque es el único que ha logrado beneficios propios, ¿no? El hombre ya se cambió el nombre, el hombre llega y pone una bandera arcoíris, y es la única que está siempre en las sesiones, porque él nunca está. El hombre no ha hecho nada por su comunidad, o ha hecho muy poco. El hombre disfruta, ¿no?, de los privilegios que le da el ser diputado, y hoy el hombre que no asiste, que no está, que no platica, ¿no?, que no contribuye con ninguna iniciativa, quiere repetir. Bueno, y como él... Y así como él, hay otros. Otros y otras, ¿no? Sin duda alguna, y hay que ejercer nuestra ciudadanía con mucha mayor responsabilidad y exigirles cuentas, sobre todo cuando ya desempeñaron el cargo que aspiran a repetir, porque eso ya nos da cuenta de cuál es su responsabilidad. Cuando llegan por primera vez, bueno, pues está el voto de confianza, ¿no? De, bueno, yo quiero creer que sí va a ejercer con responsabilidad el cargo, pero cuando ya estuvo en él y ni siquiera se toman la molestia de asistir a las sesiones, pues sin duda alguna eso es algo que la ciudadanía tiene que valorar y ustedes los medios de comunicación difundir para que la ciudadanía tenga más elementos para poder hacer la toma de decisiones. Nosotros, por cuanto hace a la sociedad civil organizada, desde las colectivas, créeme que estamos haciendo la puntualización y creo que ameritaría hacer una ficha, por lo menos de quienes aspiran a reelegirse, de decir, a ver qué hizo, para ver si vale la pena o no. Hoy tenemos un problema, los medios de comunicación, los representantes de los medios de comunicación, tenemos una grave circunstancia. Yo no quiero personalizar lo que a mí me ocurrió en un momento en el Congreso, cómo se me impidió el paso por haber sido crítico, por haber señalado cosas que sean evidentes y que se hacían. Podías ampararte. Me amparé y gracias a eso pude regresar al Congreso. Pero más allá de eso, esta violencia que se comete contra alguien que levanta la voz porque está viendo cómo se está haciendo infamias cuando se están en el servicio público, se tiene que cumplir. Y perdóname, pero eres un servidor público y tienes que ser exhibido y se te tiene que preguntar. Y los recintos son públicos, no pueden limitar el acceso, ¿no?, a las personas. Bueno, pues así ocurrió. Hoy yo vivo una violencia, ¿no?, en la que el jefe de seguridad del Congreso, cuando voy al Congreso, me anda persiguiendo detrás de mí, anda muy ocupado viendo dónde ando, con quién ando y con quién platico, ¿no? Cuando él no puede, me manda a 2 policías para que... Puedes demandarlo por acoso. Pues mira, lo he hecho, Mónica, y las instancias no han hecho más. Yo tengo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos presentó un documento en el que se pidió que se investigara la actuación del oficial mayor y del jefe de seguridad, y es hoy la fecha en que esto pues no ha avanzado. Pero yo no quiero referirme a esto, simplemente quería dejar ahí el antecedente para señalar que quienes hemos intentado hacer esto hemos sido perseguidos, y no soy el único, somos muchos. ¿Qué te digo yo que fui despedida de mi posición? A eso voy, y es el tercer tema del que yo quiero que platiquemos, Mónica. Vamos otra vez a un corte y regresamos ahorita. ¿Cómo me corrieron? Bueno, pues ya estamos de regreso, amigos. Mónica, efectivamente tocaste un tema que fue bastante terrible lo que te ocurrió. Tú estabas
nunca se te dio posesión como responsable de la unidad de género en el Congreso. No, no es la unidad de género, son áreas diferentes. Es el Centro de Estudios para la Igualdad de Género, porque es como de asesoría legislativa. La unidad de género es como para el personal. Ok, tienes razón. Esta área que estuviste tú ahí como encargada, pensábamos todos que ibas a quedar ratificada, pero ¿qué creen? Aprovecharon la pandemia, ¿no? Para, cerrar el acceso al Congreso. Era muy complicado como reportero, tenías que pedir permiso, bueno, te tenían que autorizar, ¿no? Para poder ingresar al Congreso, para poder hacer tu trabajo. Una. Dos, en el caso de las personas que trabajaban ahí, pues tenían que ser nada más las esenciales. ¿Qué significa eso? No sé, pero solamente las personas esenciales. En algún momento tú dejaste de asistir al Congreso porque así se te solicitó a ti y a otros empleados, ¿no? Y al paso de los días, Mónica, te veniste a enterar que ya había nombrado, ¿no? Mira, fue un tema complicado. Y además eso nos lleva a plantearnos cómo vive cada quien la violencia. No hay un manual. A veces no sabemos ni siquiera cómo reaccionar, querido Walter. Es un concurso público, o sea, se emite una convocatoria y es un concurso de conocimientos que rindes ante las comisiones de igualdad y de derechos humanos. Participamos una serie de personas y al final el proceso se fue cerrando porque así estaba establecido en el procedimiento, y cuando estaba a punto de darse a conocer la terna, un caballero gay interpone un amparo argumentando que fue discriminado del proceso y por tanto se empantana el procedimiento. Pasan varios meses porque no pues estaba desahogando el procedimiento legal, y en esa coyuntura yo tengo conocimiento que la persona que obtuvo el mayor puntaje del proceso fui yo, pero no lo informan de manera oficial porque está empantanado por el amparo. Entonces se me propone asumir la responsabilidad en calidad de encargada de despacho en tanto termina de desahogarse el amparo. El amparo tarda 10 meses en desahogarse. Entonces, bueno, yo asumo las funciones como encargada de despacho y comienzo a trabajar. Y la verdad es que, permíteme que lo mencione, no espero no ser vituperiada ni vituperar, pero pues hicimos unas cosas increíbles, ¿no? Lo primero que hice fue un seminario de capacitación para asesoras y asesores legislativos en materia de derechos humanos, con validez curricular, que no se había hecho jamás, ¿no? Y empiezo a hacer una serie de cosas como mucho más grandes, de mayor envergadura, pues por mis propias vinculaciones, y sobre todo académicas e institucionales. Y comenzamos con el estira y afloja. Mi pareja, yo vivo en unión libre con un periodista, colega del caballero, desde hace varios años, que es un periodista crítico e independiente. Entonces allí... Y que ha sido perseguido, muy bueno, perseguido. Él está en el mecanismo de defensores de periodistas. Por este gobierno, sí. Y por los anteriores, claro, ¿no? Entonces comenzamos ahí con cuando termina el amparo, formalmente ya podían hacerme entrega de mi nombramiento que me acreditaba como directora del centro. Y entonces ahí empezamos con este rejuego donde me dicen, sí, pero es que, pues mira lo que publicó tu pareja, entonces, pues, ¿cómo es posible, no? Y dije, a ver, los asuntos de mi pareja, con mi pareja, los asuntos institucionales del Congreso, en la materia conmigo, ¿no? Esto fue muy recurrente, incluso te quiero comentar, nunca lo he comentado al aire, permíteme por favor hacerlo aquí por primera vez. Hubo un momento en el que yo sabía, porque tengo relación con diputadas y diputados de toda mi vida, desde antes de que estas personas que hoy gobiernan quisieran gobernar, yo ya trabajaba para el sector público. Entonces a mí me enteran que se firma en Jucopo mi nombramiento como directora, y quien era mi jefe directo es el secretario general del Congreso, el licenciado Domingo Baena. En algún momento firmo yo un documento para un evento, una cosa así, y yo siempre firmaba como encargada de despacho, entonces me manda a llamar a su oficina. Quizá en los 3 años de la legislatura pasada, quizá lo vi 2 o 3 veces, no más, nunca me habló. O sea, yo estaba en la congeladora permanente.
me manda a llamar a su oficina y me dice, oye, ¿por qué firmas como encargada de despacho? Dije, ¿por qué soy encargada de despacho? No, pero si ya los diputados mandaron tu ratificación, tu nombramiento. Dije, sí, eso sé desde el momento en el que ocurrió. Sí, por aquí lo debo de tener en el escritorio, ha de estar traspapelado. Te lo busco y te lo mando. Le digo, ok, está bien. O sea, todavía la burla y tal, ¿no? Cuando yo empecé a observar todas estas violencias institucionales, lo que decidí hacer justo en la pandemia fue diversificarme. Y entonces empecé a hacer eventos con la ONU, Walter, con organismos internacionales. Yo no me anduve con miramientos, dije, a ver, yo vine a trabajar, estos están aquí muy ocupados bloqueándome y no me dan el clip y no me autorizan no sé qué, eso a mí no me va a detener. Yo vine a hacer esto y lo voy a hacer. Y lo hice. Y terminé la legislatura. Comienzo a asistir los primeros días de la nueva legislatura. Yo no sabía si hacer actividades o no, hacer actividades. Tú sabes que la legislatura se instala los primeros días de noviembre. Entonces yo quería saber si me iba a quedar en la posición para organizar evento para el 25 de noviembre o no. Entonces le pregunté al secretario general, me dice, déjame preguntar. Ok, le dije, pues averiguo. Y el día de la comparecencia del secretario de Salud fallecido, ¿te acuerdas cuando le faltaron al respeto a la diputada Nilu Ingram, que le dijo que parecía una diputada totalmente... Ese día me llama a su oficina en presencia del contralor, me pide que me siente, así como si fuéramos amigos, y me siento y estamos viendo la falta de respeto del secretario de Salud a la diputada en la televisión de su oficina. Y en eso se voltea y me dice, oye, pues, ¿qué crees? No te van a ratificar. Entonces le digo, bueno, ¿y qué procede? Me dice, no, pues tienes que firmar el acta de entrega-recepción. Ok, ¿cuándo? ¿A partir de qué momento? Me dice, no, ahorita que regreses a tu oficina ya no te puedes sentar en tu escritorio porque ya la nueva persona ya está ahí. Le dije, ¿por qué pudiendo hacer las cosas bien, las hacen mal? Dije, ¿qué me voy a llevar? ¿Los lápices? O sea, cerremos el episodio legalmente y entonces que venga la persona a ocupar la posición que ustedes le están brindando. Ella no hizo examen de posición, ni mucho menos. No sé si tiene profesión o no tiene profesión. Entiendo que es de las bases de la militancia de su partido, que es una posición que una mujer de su comité directivo estatal pidió para su gente como cuota partidista. Yo creo que las áreas técnicas no deben ser entregadas a cambio de cuotas partidistas porque necesitas personal técnico especializado en esa área, pero se la regalaron. Y bueno, dime tú, ¿qué actividad se ha llevado a cabo en el Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos en esta legislatura? Pues yo te lo diría si pudiera entrar. La verdad es que hace mucho tiempo que dejé de asistir al Congreso por lo mismo, porque el mocito que está como presidente de la legislatura es un insolente, es un hombre bastante complicado, es un hombre que en algún momento me gritó, ¿no? Que yo me debía al gobernador y al presidente de la República. Le dije, bueno, no veo cómo. El último evento que hice en la legislatura pasada fue, no tienes una idea, te acabo de obsequiar, ¿me permites tomarlo? Claro, Mónica. Te acabo de obsequiar mi libro. Yo escribí este libro, que además déjame decirte que es el único libro que hay sobre le llaman congresos subnacionales, o sea, no hay un libro que haga un recuento histórico de todas las mujeres que han sido diputadas en ningún congreso estatal. Este es el único, hay uno de la Cámara de Diputados. El libro, yo no logré encontrar quién me lo editara en Veracruz, entonces la edición digital, que es la original, la edité yo. Okay. Yo soy la editora, puedes ver ahí el registro, y lo saqué digital. ¿No tienes una idea? El problema que fue que me prestaran la explanada para presentar el libro del Congreso en el Congreso. Y en la Ciudad de México, en el Congreso de la Unión, te prestaron todo un auditorio. Ahí fue diferente. Y fue una apertura. Ahí fue diferente. Te acogieron diputadas federales. Me hizo favor el diputado, permíteme decirlo, por favor, y se lo agradeceré siempre, porque además yo no lo conozco personalmente y entiendo que él tampoco me conoce a mí, pero me ofreció el diputado Sergio Gutiérrez Luna encargarse de la edición impresa de mi libro, y yo no soñaba con tener la edición impresa, y gracias a él, en su tiempo al frente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados,
se editó la versión impresa de mi libro e hicimos una gran presentación y yo me siento profundamente agradecida con todas las diputadas veracruzanas de todos los grupos legislativos que se enteraron que yo estaba ahí. Yo no las invité, mi evento era estrictamente académico y todas las diputadas llegaron. Y no es un auditorio pequeño, ¿eh? No, déjenme decirles que es un auditorio como para unas 500 personas. Y bueno, yo viajo con... ¿A qué me dedico, Walter? Me dedico a hacer consultoría especializada en materia de comunicación política e igualdad. He sido consultora de la Organización de los Estados Americanos, o sea, no me puse a llorar cuando me despidieron de mi trabajo. Y me dedico a viajar por todo el país haciendo capacitación para el liderazgo político de las mujeres y presentando mis libros. Este y el otro que se está vendiendo. No, se está vendiendo en la FIL. Tengo un libro que está vendiéndose en la FIL. El otro, el de feminización de la política. Es un libro que escribimos Edurne Ochoa, que es consultora política, Jessica Ortega, que es la dirigente nacional del Movimiento de Mujeres, TMC, y yo. Y ese libro lo estamos vendiendo en este momento en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Qué bien. Entonces, eso es lo que yo hago, de eso vivo hoy. También eres catedrática, ¿no? Soy investigadora postdoctoral del Centro de Estudios de Opinión y Análisis de la Universidad Veracruzana. Ahora estoy trabajando en mi próximo libro que se llama Alcaldesas Veracruzanas. ¿Y das clases? Y doy clases. Das clases, ok. Mónica, ¿y cómo resolver? Vamos a ir a un cuarto corte ya. Creo que es el quinto. Pero, no, cuarto. Okay. Pero antes de ir ahí, dinos cómo enfrentar esta circunstancia hoy en Veracruz como mujer. ¿Cómo enfrentar esta circunstancia hoy en Veracruz como madre? ¿Cómo enfrentar hoy en Veracruz esta circunstancia como hija? ¿Cómo enfrentar esta circunstancia como mujer? Vamos y regresamos. Ahorita volvimos. Amigos, ya estamos de vuelta. Mónica, te dejamos ahí varias preguntas. Y me parecen interesantísimas. Además, me gusta que cierres esta conversación con una invitación para las mujeres. Yo creo, Walter, y lo creo firmemente, profundamente, que es el momento de estar unidas. No hay manera de enfrentar la realidad de vida porque es dura, porque es insegura, porque es lacerante, porque es violenta, porque es denigrante, porque es discriminadora. No hay posibilidad de enfrentarla estando solas. Necesitamos organizarnos. Y eso se dice fácil, pero es muy difícil porque sí, nos unimos y rozamos, nos peleamos. Está complicado el asunto, ¿no? Y entonces dicen, ya ves, no pueden estar juntas y ustedes no se llevan bien y no sé qué. Pues claro, o sea, tenemos miles de años donde el sistema patriarcal nos ha enseñado a estar solas en casa. Esto de salir al mundo y juntarnos con otras y platicarnos nuestras cosas y fortalecernos mutuamente es nuevo. Está siendo una necesidad de sobrevivencia. Entonces, esa necesidad nos está llevando también a aprender a convivir, a tolerarnos, a respetar nuestras diversidades, a entender que tú eres tú y yo soy yo, pero nos une una sola cosa, que es ser mujeres. Y eso es el punto que debemos de defender. Creo que este es el momento, en donde tenemos que organizarnos socialmente. Recuerdo muy bien cuando tomé la decisión de fundar este colectivo en Veracruz, en el que estoy ahora. Mujeres a quienes yo respeto profundamente, y me voy a permitir mencionar su nombre porque además es mi maestra en toda la extensión de la palabra, Marta Mendoza Parisi, que es una gran amiga mía. Me dice, Mónica, ¿todavía tienes ganas? Porque además ella sabe, que venimos de un montón de organizaciones que fundamos o a las que nos sumamos, con las que nos divorciamos, porque pues a veces ya no se puede caminar juntos porque hay puntos en los cuales difieres y son irreconciliables. Entonces me dice, ¿todavía tienes ganas de ir a
a armar más organización y tratar de hacer colectivo, le dije, es que no encuentro otra manera, de seguir adelante. Es claro que con las instituciones no contamos. ¿Hacia dónde vamos? Va a ser la desaparición de las instituciones, Walter. O sea, y probablemente esa decisión esté siendo tomada por las altas esferas por cuestiones de carácter presupuestal, pero también por su enorme incapacidad y por su complicidad. Entonces, ¿qué nos queda a las mujeres? Hoy día en el país, el único apoyo seguro que tiene una mujer que vive una situación de violencia es acudir a una organización de la sociedad civil, no a una institución. Las activistas estamos amortiguando el golpe de la violencia. Yo hoy día, Mónica, no estoy en ninguna organización, en una institución pública, Sí. No pertenezco a ningún partido, no ejerzo ningún cargo de elección popular y yo atiendo 5 casos de violencia mensuales. Y los atiendo y no eres abogada. Y no soy abogada, amigo. Y si hay que entrarle, hay que entrarle. O sea, esto lo resolvemos entre nosotros. Y esta sororidad, pues atiende todo, porque atiendes cuestiones médicas, atiendes cuestiones psicológicas, atiendes cuestiones... Lo que haya que hacer, amigo. Y gastas, ¿no? Y fíjate que ese es un tema bien interesante. En los últimos tiempos se han compartido en nuestras redes comunitarias de colectivas y esto, peticiones de ayuda de colegas activistas que están en una situación de precariedad bárbara y que se pide colaboraciones económicas para que pueda enfrentar tal compañera su problema de... Entonces tú dices, o sea, encima de que estamos haciendo lo que el Estado no está haciendo, lo estamos haciendo sin un centavo y a veces dejando de comer, muchas mujeres, no es mi caso, no me victimizo de ninguna manera, muchas dejando de comer para darle la comida a otros. Entonces, yo creo que el Estado mexicano, no este gobierno estatal, el Estado mexicano tiene una deuda con las activistas, con las madres buscadoras, Walter, tú lo decías, bueno, madres y padres, pero en su mayoría son mujeres. O sea, ¿cómo es posible que tengan que ir a acabar con sus manos para encontrar una partícula del hueso, del fémur, de quien probablemente pudo haber sido su hijo? Y eso les da paz. Y es gracias a estas mujeres que hoy sabemos que en Veracruz existe la fosa clandestina más grande del país. Gracias a ellas es que se descubrió esta fosa y se descubrieron no sé qué cantidad de huesos, el Estado está en deuda con las mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda a las otras? Organizarnos, estar juntas. Es difícil, lo sé, pero lo dice Marcela Lagarde y lo dice bien, que el acto político más trascendente que hagamos es estar unidas. Tengamos la convicción de estar unidas. ¿Cómo debemos los hombres? Y no porque se trate de distinguir, ¿no? Hombres, mujeres, pero hay desde luego en la misma escena de las familias un comportamiento para que el hombre siga siendo el conchudo, el huevón al que se le sirve, al que se le atiende, al que no hace nada de las tareas domésticas porque eso le corresponde a la mujer. Ese es su papel. Pero ya estamos en otra época, manito, ¿eh? Pero o sea, sigue siendo. Ya, y cada vez menos. Y además, las juventudes, no hay manera de que ese chip que a personas de nuestra edad nos fue suficiente para entender que le tenías que servir el plato a tu hermano mayor, a las juventudes actuales eso no les entra en la cabecita. O sea, ya el mundo cambió, ¿eh? ¿Es cierto, Michelle, eso? Sí, ok. Ya esto no les, o sea, y porque te lo mando yo y pues ¿por qué me lo mandas tú? Pues sírvele, o sea, no, ya no es suficiente. Qué bueno. Entonces, hay dos procesos que son bien importantes que están pasando, lentos, pero están pasando. Por un lado está el tema de las nuevas masculinidades, ya los hombres de todas las edades están comenzando un proceso de deconstrucción para entender que lavar los trastes no hace que se les caiga las manos y que cargar a la criatura no hace que sean afeminados. Y el otro problema que es el eje rector de la acción pública en todo el mundo y en México incluido, que es el nuevo sistema de cuidados.
la pandemia nos rebasó a las mujeres, porque teníamos que ir a hacer el home office, pero además ponle la lavadora, haz la tarea del hijo, préstale el celular para que se ponga en la clase, en la teleclase y todo esto. ¿Cuál fue el costo de todo eso? La salud mental. Entonces, basta, lo paramos y hay una nueva regulación que promueve el tema de la política de cuidados. Pues ya basta, ¿no? Ya basta. Cuidar es tarea de todos y de todas. Yo me estoy riendo ahorita un poquito porque me acuerdo de hace rato en la mañana. Tengo la fortuna de que mi madre está por cumplir 97 años. ¡Wow! Y hablo todos los días con ella. Es una mujer con un carácter tremendo, con una alegría siempre, con un anhelo de vivir siempre. Ella tuvo cáncer a los 73 años. Sobreviviente. Y tiene 97 años, va a cumplir 97 años, pero a lo que voy, Mónica, es que ella siempre me pregunta que dónde estoy, que qué estoy haciendo, etc. ¿Ella dónde vive? En la Ciudad de México. Okay. Y hoy en la mañana que hablé con ella, me preguntaba, ¿qué haces? Le digo, vengo de comprar el mandado, mamá. ¿El mandado? Le digo, sí, mami, porque voy a hacer de comer. Y me dice, pues qué bien. Le digo, fíjate, mamá, que no nada más soy un objeto sexual. Mi vida, digo, tú me ves así de guapo, pero también sé hacer la comida. Dije, no nada más soy un objeto sexual, mamá, también sé hacer la comida, ¿no? Le dio mucha risa, nos reímos mucho. Pero... Y sí digo que de todas las edades, amigo, porque efectivamente, a ver, o sea, las mujeres mayores no se sublevaban no por falta de ganas, ¿no? Sino porque no podían o porque a lo mejor les ganaban un golpe, pero cuando esto se empieza a destapar, dicen, al fin. Yo te voy a decir algo, Mónica, yo estudié en una escuela militarizada, fuimos 3 hermanos, somos 3 hombres, yo soy el mayor, mis 2 hermanos, pero estudiamos en una escuela militarizada y desde pequeños nosotros aprendimos a lavar trastes, a limpiar el uniforme, a bolear las botas, a hacerle qué hacer, a ayudar a mi madre, a barrer, a trapear, a coser. Yo sé coser un botón, yo sé planchar, yo sé lavar los trastes, etcétera. Son actividades que mi familia, mi madre y mi padre siempre me enseñaron, se me fue el término, pero bueno, entonces estoy muy acostumbrado desde siempre. En la escuela militarizada teníamos que tener los uniformes limpios, los escudos limpios, las botas boleadas. Entonces, y era una actividad en la que teníamos que siempre estar ayudando. Y en este caso, mi madre trabajaba todo el día, preparaba la comida de la noche que nos dejaba el otro día. Yo, como el mayor, me encargaba de llevar a mis hermanos, de llegar a la casa, quitar una ropa, calentar la comida, servir, lavar los trastes, hacer las tareas, etcétera, etcétera. Esos roles, o sea, son indispensables para esta nueva convivencia. Las mujeres y los hombres estamos reaprendiendo. ¿Es un proceso lento? Sí, pero es un proceso que ya inició. Yo te puedo decir que lo tengo aprendido desde hace 50 años, 40 años. Yo tengo 58 años de edad y desde que tengo, pues no sé, yo entré a esa escuela a los 8 años y desde los 8 años me voleo, me limpio. Mi madre, claro, lavaba, pero nosotros nos tocaba sacar en aquel tiempo, las lavadoras eran distintas a las como son hoy ahora. El chaca-chaca. Era un rodillo, claro. Exactamente, con el que se secaba la ropa, ¿no? Y se tendía. Entonces, había que planchar el uniforme, había que velar las botas. Entonces, es una actividad de la que estábamos acostumbrados, mis hermanos y yo, desde muy pequeños. Y ahora que yo ya soy un hombre casado y que etcétera, etcétera, en todo este proceso de la pandemia, pues, y como yo trabajo en casa, como trabajo desde la computadora, pues hago muchas de las Coparticipas de las actividades domésticas, eso es fundamental. ¿No? Y eso a tus hijos e hijas, sin duda les reconfigura el espectro, ¿no? Están acostumbrados a ver una participación indiscriminada en casa de las labores domésticas, y de eso se trata. Hoy, ¿cómo van las cosas? ¿Cómo crees tú que vayamos a superar todas estas condiciones? Está complicado, amigo. Creo, porque además traemos el tema, este asunto de la salud emocional está difícil, O sea, las personas estamos como en una olla express, sobreviviendo y a veces a punto de explotar. Entonces, si a eso le tenemos que, pues sí, pero no me grites porque me violentas, y entonces me tienes que tratar así, y no me veas las pompas porque es acoso, ¿no? O sea, entonces es un momento de vida complicado, donde hay que poner
cada quien de su parte y no soltar, porque si no damos 20 pasos para atrás en un segundo. Vamos a tocar este tema, ya vamos al quinto corte y regresamos, con esto vamos a cerrar y vamos a tocar este tema de cómo hoy tenemos que comportarnos. ¿Qué tan? Yo te voy a decir, les voy a decir algo. A mí, Mónica y Billy Parker me han educado. Yo ya dejé de compartir chistes, ¿no? Que tenían que ver con, pues... Misóginos. A ver, entiendo el punto, porque eran los chistes, pero el chiste es que no es chiste, no hace reír. Si ofende, no hace reír. Eso lo he aprendido ahora contigo y con Billy Parker. Regresamos en un momento. Amigos, estamos ya en esta última parte ya del programa. Mónica, muchísimas gracias. No, te agradezco gracias mucho. a ti, qué rica conversación. Y es tan poquito el tiempo, ¿no? Es una hora, pero bueno, se nos hizo muy rápido. Mónica, hoy vivimos una condición en la que hay que ser respetuosos con las personas, con las mujeres, con los menores, con los iguales y con los distintos, ¿no? Hoy tenemos que hablar de una pluralidad que, aunque no la queramos reconocer, tenemos que aceptarla porque es la que nos guía hoy en la humanidad, en la sociedad. Yo, la verdad, sí tengo una gran complicación con esto del lenguaje incluyente y con ciertas actitudes que no me terminan de convencer, pero bueno, estaba yo viendo el otro día que en Francia, por ejemplo, se va a dejar de usar el lenguaje incluyente porque a los senadores, ¿no? En francés, esta palabra con la E, ¿no? Trastoca algunas otras cosas y la traducción se convierte en nada, ¿no? Porque esto de ser senadora, senador o senadore, ¿no? Implica en el francés un problema. Entonces, por y por otras cosas, el gobierno de Macron ha decidido suspender este lenguaje igualitario o incluyente. En México, bueno, pues digamos que la persona que más estaba platicando o hablando o señalando o evidenciando esto, pues es Magistrade, el Magistrade que recientemente fue muerto por su pareja aparentemente. Pues ha dejado ahí una huella que abrió un campo en el que mucha gente pudo lograr entrar y avanzar. Hoy, ¿cómo nos toca este rol? ¿Cómo tenemos que entender esta nueva forma de relacionarnos y qué tan bueno o qué tan malo será? Mira, es un momento de cambio el que estamos viviendo, de un cambio profundo, de un cambio en las libertades, en el esquema de libertades sexuales y de vida. Yo creo que esto pasará. O sea, que después de este momento en el que nos encontramos ahora en plena ebullición, tenderá a restablecerse el equilibrio. ¿Cómo será ese equilibrio? No lo sabemos. No lo sabemos. Efectivamente, por ejemplo, ¿no? Estas leyes en materia de identidad sexual que se aprobaron en países como Inglaterra y España, que estaban situados como a la vanguardia con respecto al tema, ya las están revirtiendo porque empezaron a evaluar los impactos negativos posteriores a su aprobación. De tal manera que todavía estamos en el proceso de la experimentación. ¿Qué pasa con México? Porque, por ejemplo, hay países de América Latina que están viviendo con mucha efervescencia la diversidad sexual, como por ejemplo Argentina, de manera particular Argentina. Yo creo que México no va a entrar con tanta fuerza a esa dinámica por el exacerbado costumbrismo
de la población y por las prácticas de misoginia y tal. Yo te voy a decir una cosa, y por eso te decía, es que no es de preferencia, es que está en la ley. Si tú me preguntas a mí, Mónica, ¿cuál es tu postura? Yo te voy a decir que yo soy abolicionista. ¿Qué es ser abolicionista? No. Ok. No. Interesante. Yo soy abolicionista. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en lo electoral, pues ya nos trataron de meter varios goles ahí, ¿no? Tratando de hacer pasar a usurpadores de la transexualidad, sí, claro, en posiciones de mujer. Y entonces de pronto se vuelve muy conveniente para el patriarcado, perdón hablar en términos tan teóricos feministas, pero de pronto se convierte en el golpe perfecto, ¿no? Para el patriarcado. Por fin encontraron la manera de cómo aplacar a las feministas con otras mujeres. Entonces es un tema muy complicado, muy profundo, que a mí me parece muy claramente que va a pasar, ¿no? Pero está en la ley y por lo pronto hay que asumirlo para hacer lo que sí es importante, que es que no haya mayor discriminación hacia nadie. Tuvimos un señor, secretario de gobierno, que pretendió usurpar la identidad afrodescendiente para ocupar una candidatura. La visibilidad de las acciones afirmativas tiene que servir para evitar la discriminación de la población que vive esas realidades, no para facilitarle el acceso a quien tenga un color de piel moreno y entonces por eso justifique una descendencia afro que no le representa. Y que no existe en Veracruz, por Dios, o sea... No, en Veracruz existe la tercera raíz. Sí, pero... En Veracruz existe la tercera raíz, pero la población no es tan... Pero la población morena, o sea, no toda la población morena pertenece a la tercera raíz, o sea, de ninguna manera. Esta tercera raíz tiene más arraigo en Oaxaca y en Guerrero. Pero cualquiera de estos temas se está prestando para lo mismo. Lo deja muy claro. Sí. Desde luego. Por ejemplo, también pasa con las personas con discapacidad. Yo conozco personas que contendieron por un cargo de elección popular con mucho menos dioptrías de las que tú y yo utilizamos. Y nosotros no usurpamos la identidad de la discapacidad para tratar de obtener algún cargo de elección popular. Y hoy su reclamo es ese. Estaba yo leyendo ayer, hace unos días, que reclaman el 50% de posiciones para minusválidos. Porque hay un porcentaje de la población muy significativo. De la población, pero bueno, tiene que ser el equivalente. Sí. Tiene que ser el equivalente. Sí, pero son 50 diputados, no puedes reclamar 25. No. Y además, por ejemplo, lo que yo estoy investigando ahora con este tema de las alcaldesas, no inventes, que la mayor parte de las acciones afirmativas las incrustan en la mitad que le corresponde a las mujeres, entonces acabamos siendo doblemente vulneradas. A ver, hay personas con discapacidad, hombres y mujeres. Claro. Hay personas afrodescendientes, hombres y mujeres. Hay personas de pueblos originarios, hombres y mujeres. Entonces, en esa proporción tiene que haber la representación de la acción afirmativa. No tiene que servir para reducir nuestro espectro de vulneración. Y ahí hay unas poblaciones indígenas, ¿no?, que reclaman, y justamente no es de ahorita este reclamo. Es de hace tantos años, ¿no?, que finalmente, bueno, hoy se llegó la ley, se hizo, se plasmó, pero pues finalmente a estas poblaciones tampoco se les atiende. Es la era de la sociedad civil organizada, pero estar en la sociedad civil organizada no nada más es ir a grafitear ahí algunas cosas o echar consignas o ¿me entienden? Es estar muy informado y muy bien articulado. Aquí hay que tener redes para saber en dónde, a ver, cuando a mí me piden ayuda no me dicen, ¿usted en dónde vive para ver en dónde me puede ayudar? No, claro. Necesito ahorita a alguien que atienda un caso de violencia extrema en la Sierra de Oaxaca. Déjame ver en cuál de mis redes encuentro a una persona que pueda llegar y atenderte más rápido. O sea, pero eso es lo que tú construyes con mucho tiempo. Yo te voy a decir una cosa. Estoy por primera vez fuera de gobierno, ocupada y entregada a hacer sociedad civil, porque creo que el siguiente escalón de la montaña se tiene que construir desde aquí.
Mónica, en estos 3 minutos que nos quedan, vamos rápidamente. Hablabas de un tema que no tocamos ya en el programa, pero que me gustaría volver a tocar ahorita ya para finalizar. Estos candidatos que no estamos en tiempos electorales aún, pero bueno, que ya empezaron a caminar y a decir y a hablar, eludiendo la ley de 20,000 formas, pero de los candidatos que aparentemente vendrán a contender por la gobernatura del estado, de los aspirantes, porque me dijeron el otro día que no puedo hablar No de es candidaturas, candidato. los aspirantes, quienes aspiran a ejercer el cargo, efectivamente hoy no han hablado de lo que está ocurriéndole a las mujeres. Hoy no han hablado de lo que les está ocurriendo a los jóvenes. Hablabas tú de que hay una edad precisa de jóvenes, de mujeres que están siendo desaparecidas. Y niñas. Y que, sí, yo no quería decirlo así, pero bueno, te iba a ayudar a dar la edad. Aproximadamente desde los 14 años, ¿no? De los 14 a los 19 es el mayor número de desapariciones de mujeres. ¿Qué onda con estos cabrones que van a aspirar y que no han hablado de esto? Van a tener que hablar de eso. Pero no solo hablar, ¿no? ¿Cómo se puede llegar a puntos concretos? Yo creo que hay que trabajar de manera muy cercana, querido Walter. A ver, hay un sector del activismo muy purista que no quiere contaminarse, ¿no? Si toca la política, así como decíamos como cuando éramos niños, ya nos tocó el diablo y entonces no hacemos nada. Yo no creo eso, yo hago política feminista. La puerta para disminuir la desigualdad, para conseguir más derechos, es la política. Hay que hacer política feminista. Entonces, hay que acercarse. O sea, desde las organizaciones e individualmente, y activar este asunto, detonar, llevarles. A ver, el actor político, él no va a querer salir de su zona de confort. Cualquiera que sea, de cualquier partido, no va a querer salir de su cuadrado perfecto. Entonces, ¿quiénes somos quienes tenemos el pulso de la realidad y de las necesidades? Pues lo tenemos nosotros. Entonces, hay que exigirles, hay que ir y exigirles. Habría que darle algún espacio a estos activistas a nivel federal, porque a nivel estatal creo que sería perder el tiempo, ¿no? Bueno, lo que pasa, ahí es un tema complicado. En el estado de Veracruz y en Jalapa en particular hay una tradición de activismo muy fuerte que el tema es que pues está identificada muy cercanamente con el partido que hoy gobierna. Entonces, y el partido que hoy gobierna no admite disensos de nadie. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues muchas de estas compañeras se han callado, muchas, no todas. El tema es ser disidente siempre, amigo. Ser disidente. Ser disidente ante la injusticia, no ante la persona ni ante el partido. Ante la injusticia. Ante la injusticia. O sea, ¿y cómo lo vas a restablecer? Pues haciendo puentes de acercamiento, ¿no? Yo seguramente voy a estar cercana al proceso electoral, porque lo que hago es política feminista. Hay quien hace activismo en la capacitación estrictamente, pues esa es una función específica y su presencia es fundamental. Yo lo hago desde esta... Por eso tengo una organización de mujeres políticas que defendemos la paridad. ¿Dónde voy a defender la paridad? ¿En la loma? No, en la acción política. Mónica, muchas gracias. Un gusto. Gustazo. Amigos, ¡vivan los Pumas! Arriba los Pumas. Vamos a estar ahí pendientes. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.